Estás escuchando Desmadejando, con la conducción de José Hernán Mercado. En el equipo, Ricardo Bizarra, Alejandra Sofía y Benjamín Sallargués. En la producción, Mora Bizarra. Participan más desmadejantes. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Un nuevo programa de Desmadejando Radio. Hoy vamos a dar inicio a un ciclo de entrevistas que van a estar enfocadas en lo que fueron los años 70. Quizá todos lo llamamos así, ¿no? Los años 70. Y un poco, arrancando también un poco más atrás, en lo que fue toda la resistencia del peronismo a partir del 55, a partir del golpe. La primera etapa de la resistencia, el ingreso del sector de juventud ya promediando los 60, y a través de entrevistas que vamos a hacer a quienes fueron protagonistas de primer nivel, digamos, de primer contacto con esa realidad. Y hoy entonces vamos a entrevistar, para empezar ese ciclo de entrevistas, a Alejandro Quintana. Ale, te doy el pase para que lo presentes a nuestro invitado del día de la fecha. Así es, en esta noche de Desmadejando Radio desmadejaremos con Alejandro, y cuando a veces charlamos con nuestras entrevistadas, entrevistados en la previa, hacemos, ¿no?, como un compilado de cómo presentarlos, dónde poner el acento, y Alejandro fue muy claro. Él dijo: durante toda mi vida lo único que me define es haber militado en el peronismo. Toda mi vida soy un militante peronista. Este parplatense vivió en varios puntos del país y más de 40 años lo hizo en San Luis Capital. Ahora, no hace tantos años, vive en Córdoba. Y bueno, también Alejandro, para definirse, para empezar esta charla, nos dice que el galardón, el único mejor galardón que puede mencionar, es la suerte de haber tenido en 4 oportunidades, haber conversado, charlas con otras personas, con Juan Domingo Perón. Así que, Alejandro, muy buenas noches. Y esto es una manera de hablar un poco de vos y meternos de lleno en este protagonismo, en esta militancia, diríamos, de toda tu vida. Bueno, les agradezco desde ya la invitación. Trataremos de cumplir al menos con las expectativas que ustedes puedan tener en función de hacer un poco de memoria de cómo fue mi introducción en la militancia política. Corría el año 1966, yo estaba cursando el 6º año de la secundaria en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Y bueno, ahí en ese momento no estaban, más allá de que en medio del año 66 se produce el golpe de estado de Onganía. Los centros de estudiantes de los colegios secundarios no estaban reglamentados, no tenían existencia formal, aún digo no durante la dictadura, sino en gobiernos electos. Bueno, ahí fue donde comencé un poco mi tarea de acercarme a la militancia política en lo que en su momento era el Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires, que era un centro de estudiantes, no digo clandestino, pero no formalmente admitido, razón por la cual nos prestaban para funcionar dentro de lo que ustedes conocen en Buenos Aires, la llamada Manzana de las Luces. Detrás del Colegio Nacional estaba la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Entonces nos prestaban un lugar ahí para funcionar. Y precisamente de ahí fue que, junto con otros compañeros del Nacional Buenos Aires, zafamos la noche de los bastones largos, porque justamente esa noche teníamos, o esa tarde, reunión del centro de estudiantes, y terminamos la reunión, nos fuimos, y cosa de Dios, a los 15, 20 minutos, irrumpe la infantería de la Policía Federal, y se provoca lo que todos conocemos como la noche de los bastones largos, que fundamentalmente se acentuó en la Facultad de Ciencias Exactas, tanto como en la Facultad de Filosofía y Letras,
de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, a partir de... Alejandro, te puedo interrumpir un instante. Vos decís como Sí. todos conocemos, y efectivamente con quienes vos hablás sabemos todos quiénes, o qué pasó la noche de los bastones largos. Pero nuestra audiencia es preferentemente de jóvenes, de chicos que nacieron con la democracia, que no tienen idea de eso, de la autonomía de la universidad, de qué son los bastones largos. ¿No nos podrías hacer una semblanza breve de eso? Simplemente fue un hecho provocado a partir de que ya había ocurrido el golpe de Estado de Juan Carlos Onganía contra el gobierno en ese momento de Arturo Umberto Illia. Esto fue, creo, el 28 de junio del 66, y casi 20 días, no me acuerdo exactamente la fecha, de julio del 66, se decide la intervención justamente a las universidades nacionales, no solamente en Buenos Aires, a todas las universidades nacionales del país, y como ellos, bajo su pensamiento, tenían ubicado lo que eran los reductos de resistencia marxista, y eso se centraban fundamentalmente dentro de lo que era toda la UBA, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, tanto como la de Filosofía y Letras. Contra esas dos arremetieron. Tanto es así que el entonces rector de la Facultad de Ciencias Exactas, Rolando García, fue uno de los que más cobró de los palazos que hubo, y hacían desfilar para desocupar el predio de la Facultad de Ciencias Exactas, por ejemplo, que es lo que yo conozco, el desfiladero con doble fila de policías de la infantería de la Policía Federal con los bastones largos, por eso la noche de los bastones largos, que hacían pasar por el desfiladero y te morían a palos. Y de ahí te estaban esperando los furgones, te metían para adentro, y de ahí a las comisarías respectivas. En realidad, pasaron los días, prácticamente nadie quedó detenido, salvo aquel que tuviera algún otro tipo de antecedente, pero no político, sino delictual, digamos. Pero el hecho en sí fue una conmoción muy grande por el hecho en sí de la intervención de las universidades nacionales y por la forma violenta de desalojo del personal académico, tanto de profesores como de estudiantes, no docentes, etc. No zafó nadie, todos cayeron en la volteada. A partir de ahí quedó como la noche de los bastones largos, porque el tamaño de los bastones que usaba la Policía Federal, la infantería de la Policía Federal, eran realmente brutos bastones largos. Bueno, ese fue, digamos, el hecho en sí. A partir de ahí, por razones familiares, una vez recibido de bachiller universitario en el Colegio Nacional de Buenos Aires, mis padres se trasladan a vivir al interior. Yo, en el año 67, me voy con ellos a Mendoza, y como lo que yo quería estudiar no estaba en la Universidad de Cuyo en Mendoza, sino en San Luis, en aquel momento hay que recordar que la Universidad Nacional de Cuyo estaba compuesta para las 3 provincias de Cuyo, Mendoza, San Juan, San Luis, tal que las carreras que había en una provincia no se repitieran en otras para poder distribuir el estudiantado según las carreras. Por ejemplo, San Juan es famosa porque ahí estaban las facultades de todas las ramas de la ingeniería y de arquitectura. Y en San Luis estaba la Facultad de Ciencia Físico-Matemática, la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, y la Facultad de lo que se llamaba en ese momento Psicología y Pedagogía, lo que hoy es Ciencias de la Educación. Digo los viejos nombres. Bueno, yo me fui a estudiar a San Luis, y ahí comenzó realmente mi militancia de organización política dentro, primero, del ámbito de la Universidad Nacional de Cuyo, en San Luis. Conformamos un grupo de compañeros militantes, una organización de militancia, el Movimiento Universitario Nacional, que obviamente tenía como sustrato de su propuesta política, digamos, el ser peronista de nosotros, pero también con la apertura de que las políticas que irradiáramos dentro de la universidad tuvieran que ver con el proceso que en ese momento o posteriormente historiadores han llamado el proceso de nacionalización de las capas medias,
y por lo tanto el proceso de nacionalización del estudiantado fundamentalmente universitario y años después incluso secundario. A partir de esa estructura organizacional, primero en la universidad y luego en el territorio, pasados los años, nos fuimos vinculando con otros compañeros de extracción similar, de pensamiento similar, tanto en Mendoza, en San Juan, Buenos Aires, Rosario, etcétera, hasta después llegar a conformar la organización de militancia a la cual pertenecí durante la década ya de los años 70, estoy hablando del año 72 en adelante. ¿Alguna otra cosa que pueda...? Alejandro, vos mencionaste esos años y realmente pensar la militancia estudiantil en esas fines de los 60, inicios de los 70, es casi como una marca registrada. Imagino que hay mucho para desmadejar y te propongo que sigamos haciéndolo después de escuchar un poco de música. Que voló, vio florecer la luz del sol y no volvió. El tiempo comenzó a pasar, las frutas no brillaron más y el sol se fue y llovió. ¿Dónde estás ahora? Que el viento borró tus manos. ¿Dónde estás ahora? Tu cara es muy gris, tu imagen se va. Temprano fue el atardecer, el patio no la llama más en su lugar. Quizás esté sentada aquí en una silla de algodón para mirar y mirar. ¿Dónde estás ahora? Que el viento borró tus manos. ¿Dónde estás ahora? Tu cara es muy gris, tu imagen se va. Bueno, y aquí estamos de vuelta con Alejandro Quintana. Tiraste un tema, Alejandro, y dejaste otro picando. Uno, hablaste de la nacionalización de los sectores medios, de la sociedad argentina de aquellos años. ¿Qué fue lo que motivó? El peronismo venía con otro perfil, ¿no? Si bien siempre fue amplio, en cuanto a la procedencia de la militancia, quizá la columna vertebral, que era la clase obrera, le daba el perfil al peronismo. Y en los años 70 el perfil se va cambiando. ¿A qué se debió, digamos, esta decisión y quién tomó esa decisión política de ir por los sectores medios? Y el otro tema, vos planteaste que en los años 70 cambiaste el objetivo o digamos, la organización a la que pertenecías te manda a hacer otra militancia distinta en otro ámbito y en otro sector, y tiene que ver, creo, con la creación de esta organización única de destrabasamiento generacional, ¿no? Te dejo esas dos inquietudes. Bueno, en cuanto a la primera, el proceso es un proceso que se da precisamente a partir de
las intervenciones o la intervención a las universidades nacionales a partir de que el proceso de Onganía comienza como elefante en un bazar a meter en sus planes, obviamente tenían, a destruir todo aquello que de alguna manera los sectores medios tenían como su zona de confort. Al destruirse eso y al no tener una salida inmediata, comienza a darse en todo el país el proceso tanto de aquellos sectores que provenían de la militancia católica en las organizaciones como la JEC, la Juventud Estudiantil Católica, o la JUC, la Juventud Universitaria Católica, como de aquellos sectores que provenían, en principio, de militancia del marxismo, y tanto desde la izquierda como de los sectores de militancia nacional o católica, a través de Integralismo 1, a través de otras organizaciones estudiantiles, otras como el FEN, una confluencia no diagramada, no organizada, sino más naturalmente producto, digo fundamentalmente, de la lucha contra la dictadura de Onganía. Ese proceso se agudiza en el año 67, 68, 69 y ahí en más. Y concomitante con esto, hay una gran discusión interna dentro precisamente del movimiento obrero, que siempre hasta ese momento funcionó como columna vertebral del movimiento peronista, producto precisamente del entrampe que había planteado la dictadura de Onganía respecto del participacionismo, así se llamaba, de los gremios en el proyecto de la dictadura. Algunos dirigentes gremiales, más de algunos, se dejaron tentar por eso, y de ahí viene la famosa frase de Augusto Timoteo Bandor, ¿no es cierto?, que sintetizamos como el peronismo sin Perón, que era un poco el proyecto del general Imaz, que era un poco la inteligencia detrás de Juan Carlos Onganía. Esto genera lo que todos conocemos como el proceso de división dentro de la Confederación General del Trabajo y la aparición de la CGT de los argentinos, liderada por Raimundo Ongaro, que retoma un poco lo que fueran las propuestas de los plenarios de Huerta Grande y de La Falda, allá por el año 62 y después el año 64, cuando el frustrado regreso de Perón del año 64 a la Argentina, y a través también de la CGT de los argentinos comienza otra impronta distinta de la militancia gremial tradicional. Creo que todo ese conjunto de cuestiones que se daban también en la columna vertebral de los trabajadores, como en los sectores de las capas medias, fundamentalmente en principio provenientes de la militancia universitaria, se va dando todo un contexto en el cual se van generando y formándose todo tipo de agrupaciones juveniles en el seno, diríamos, amplio del movimiento peronista. Perdón, la segunda parte es cómo fue que a mí me... No, ¿cómo se crea esta organización única de trabajamiento generacional, ¿no? Perfecto. Pero más o menos lo señalaste. La Organización Única de Trabajamiento Generacional fue una confluencia de distintas organizaciones de militancia dentro del peronismo, con una preponderancia de militantes provenientes de los sectores medios, pero también de los sectores del trabajo, de los sectores gremiales, y con un despliegue territorial prácticamente en 18, 19 provincias de la Argentina, donde confluyen tanto algunos que se referenciaban ya en alguna de las estructuras madres, ya sea el Frente Estudiantil Nacional, el FEN, que fundó Roberto Grabois junto con otros compañeros, como en lo que ustedes conocieron más en Buenos Aires, porque solamente estaba en Capital y en el Gran Buenos Aires, que era lo que se denominaba, se llamó Guardia de Hierro,
pero que no, pese a que siempre se intentó o intentaron, quizás a veces con cierta malicia, confundir lo que era una estructura mucho más grande territorialmente en todo el país y simbolizarla solamente en Guardia de Hierro. Por eso aclaro que Guardia de Hierro en ese momento, cuando es parte fundante de la Organización del Trasvasamiento Generacional, su posición territorial estaba resumida a la capital federal y a varios partidos del Gran Buenos Aires. Otros compañeros provenían de la militancia estudiantil, por ejemplo, muy fuerte, del Frente de Agrupaciones Nacionales de Estudiantes Tucumanos, el FANET, en Tucumán, que organizaban no solamente compañeros de la Universidad Nacional de Tucumán, sino como que la Universidad de Tucumán era el centro académico que atraía salteños, jujeños, catamarqueños. Esto llevó a que muchísimos compañeros de esas provincias se formaron en el FANET y luego volvieron a sus provincias de origen y organizaron esta cuestión, la misma cuestión, en Salta, en Jujuy, en Catamarca, en Santiago. Lo mismo los compañeros de Línea Nacional de Mendoza, que con los que nosotros desde San Luis teníamos más fluida y permanente relación por la proximidad, y así en cada uno de los distintos lugares. Dentro de esa organización única de trasvasamiento generacional también confluyen compañeros en una primera instancia en la mesa de conducción, como Julián Licastro, como Dardo Cabo, que también participa en sus inicios de esto, etcétera, etcétera. Llegado abril del 73, después de 20 días habían pasado del triunfo del 11 de marzo del 73 de la fórmula Cámpora Solano Lima, me convocan a hacerme cargo en Buenos Aires de la estructura de militancia juvenil peronista, pero territorial, que llevó el nombre de Brigadas de la Juventud Peronista. ¿Por qué hago hincapié en que era la parte juvenil territorial? Porque también estaban las organizaciones juveniles de la universidad y luego se crea también la Juventud Secundaria Peronista. Yo me tuve que hacer cargo de la Jefatura Nacional de Brigadas en todo el país y por lo tanto entre abril del 73 hasta mediados del 75 me tocó recorrer el país de punta a punta, organizando, estructurando, enlazando y de alguna manera podemos decir una palabra que es pesada, conduciendo a la manera de que uno podía, una estructura que nucleaba alrededor de 12.000 compañeros militantes de Brigada de Juventud en toda la Argentina. Yo en ese momento tenía 23, 24 años, por lo tanto era una experiencia para un joven, si bien formado o producto de Buenos Aires, en tanto mi carrera secundaria en el colegio, pero yo en ese momento, terminó el 66, era el año 73, habían pasado 7 años, yo ya estaba en San Luis desde el año 68, o sea, ser convocado después de 5 años de militancia en una provincia, en el peronismo, en una provincia como San Luis, hacerse cargo de una cuestión nacional, era un desafío bastante grande. No sé si éramos inconscientes, demasiado inconscientes para no darnos cuenta del desafío que afrontábamos, pero bueno, había que hacerlo y se hizo. Alejandro, escucharte realmente es desmadejar una parte de nuestra historia que ya, digamos, les cuento que resulta fascinante para toda la audiencia y para nosotros acá haciendo radio junto a vos. Te propongo después de la música, no podemos evadir la pregunta y lo has instalado desde el principio. Esos 4 encuentros con Juan Domingo Perón, para empezar y para después, después de la música, seguir desmadejando con vos. Quiero contarles una buena historia, la de una chica que vivió la euforia de ser parte del rock, tomándote de peperina. Típicamente mente pueblerina, no tenía web para la oficina, subterráneo lugar de rutinaria ideología. Romántica entonaba sus poemas más brillantes.
aquí estamos con un verdadero militante de los 60, 70, de la, diríamos, verdadera juventud, casi adolescencia o adolescencia directamente. Pero entre los pergaminos más destacados que mencionó Alejandra, está esto de que vos has estado en 4 oportunidades con el general Perón. Lo que a nosotros nos interesaría si vos nos pudieras hacer un breve resumen de esos encuentros y ubicárnoslo en los momentos históricos en que se dieron. Perfecto, mirá. Después del regreso del general Perón, con todo lo que nosotros sabemos que ocurrió aquí el 20 de junio de 1973 en Ezeiza, viven momentos convulsionados muy difíciles. Allí por el mes de agosto del 73 comienza el rum de que Perón estaba pensando hacer una reunión con la juventud peronista, con toda la juventud peronista. Como había un tironeo interno sobre quiénes iban o no a participar de esa convocatoria, no recuerdo bien la fecha, pero creo que fue fines de agosto, muy fines de agosto, una noche muy fría y que llovía hielo prácticamente en Buenos Aires. Nos avisan con 3 horas solamente de anticipación que el general nos esperaba a nosotros, a Brigada de Juventud Peronista, para una reunión en Gaspar Campos, que era la residencia en ese momento de Perón, que es la que tuvo a partir de su último regreso a la Argentina. En esa reunión, que empezó tarde, era 9:30, más de la noche, el general nos solicita a los que concurrimos solamente 3 compañeros. Concurrió 2 compañeros de brigada, el responsable de la regional Buenos Aires, el responsable de Capital Federal y yo como jefe nacional de brigadas. Los 3 con Perón habremos estado no más de 40 minutos, a solas con él, eso sí, a solas. Y bueno, ahí lo que fue claro, que lo que él nos solicitaba, que lo ayudáramos, entre comillas, ayudáramos, ¿no? Pero era la forma de que como Perón te incitaba a que entendiera su mensaje, a que realmente él quería que en la reunión que iba a realizarse estuvieran todos los sectores de juventud peronista sin exclusión de nadie, sin exclusión de nadie. Esta reunión se dio el 8 de septiembre de 1973 en Gaspar Campos, en el segundo piso donde estaba el ala de lo que vendría a ser un living comedor ampliado, lo más grande que había en esa casa de Gaspar Campos, y así donde no había más lugar que para 20, 30 personas, llegamos a ser como 70, todos apiñaditos y juntaditos, todas las proveniencias de juventud peronista, desde la juventud peronista regionales, que era la tendencia revolucionaria, hasta la juventud sindical peronista, pasando por nosotros, la Brigada de Juventud Peronista, los compañeros de encuadramiento de la Juventud Peronista, que en esa época le llamábamos los Demetrios, y donde sí, eso está recogido en algunas publicaciones que hay todavía en algunos blogs que circulan por internet, de lo que ocurrió en esa reunión que duró 2 horas y media larga para casi 3 horas, y después las otras 2, y donde se sentó las bases más o menos de lo que el general pretendía de juventud peronista y los jóvenes peronistas, no lo que pretendíamos de Perón, sino aquellos que íbamos simplemente a ponernos en manos del conductor del movimiento nacional en la Argentina, a escuchar cuáles eran sus ideas y sus directivas concretas para la organización de una única juventud peronista. Si eso fuera posible, sabemos que la historia demuestra que no lo fue posible. Las otras 2 oportunidades ya fueron reuniones organizadas por el general en uso de la Presidencia de la Nación, fueron en Olivos y fueron 2 semanas seguidas, la del 7 de febrero y la del 14 de febrero ya del año 74, y de esas últimas 2 recuerdo obviamente la última de todas, porque ahí de alguna manera en manos del que entonces era el coronel Damasco, el general delante de todos nos anunció que él iba a dejar
una propuesta para todos los argentinos y que luego fue lo que hoy conocemos como el modelo argentino para el proyecto nacional, la última obra que como legado tenemos de Juan Domingo Perón. Esas fueron, haciendo una síntesis muy corta, las 4 oportunidades en que estuve en reuniones colectivas, algunas con Perón, y en la primera de todas más privada con 3 compañeros y él. Inolvidable seguramente en tu vida toda, digamos, no solo como militante. Alejandro, vos tenés por una imagen, porque no queremos dejar de tratar aunque sea algunos puntos en esta rica charla, tenés una imagen y un trabajo muy interesante que nos has compartido previo a este encuentro radial, en donde ligás muchos conceptos, ideas fundantes de Francisco con las de Perón. Por ahí también, en esta brevedad que te pedimos, porque no va a faltar tu punto de vista sobre los días y la actualidad, ¿qué podés aportarnos sobre esa conjunción que haces, ese encuentro? Mira, yo lo que creo es que una de las inquietudes más profundas que nos hacemos la militancia peronista que proviene de mi generación fundamentalmente, y que vivió el proceso de reactualización doctrinaria a través de esa famosa película de Pino Solanas y Octavio Petino, actualización doctrinaria para la toma del poder, firmada en Madrid todavía durante el exilio del general, es cuál sería la actualización doctrinaria hoy del peronismo desde el punto de vista de un pensamiento con proyección realmente estratégica y no atada solamente a la coyuntura, y no solamente de la Argentina, sino de la Argentina en el marco de la región, de Latinoamérica y del mundo en general. Yo creo profundamente que hay cuestiones en los mensajes de Francisco y en sus escritos, fundamentalmente en aquel donde él marca los 4 principios de construcción de un pueblo, que lo plantea de la siguiente manera, donde establece 4 principios: de que el tiempo es superior al espacio, de que la unidad prevalece sobre el conflicto, de que el todo debe ser siempre superior a la parte y de que la realidad es superior a la idea. Analizando y desarrollando esos 4 principios, nosotros podemos ver que es el pensamiento vivo del general Perón en sus escritos fundamentales, filosóficos como la comunidad organizada, doctrinarios como la propia doctrina peronista, y de ejecución, porque el arte de conducir, como él decía, es todo ejecución, en su libro de Conducción Política. Porque si nosotros tomamos de estos 4 principios solamente 2, por dar un ejemplo, podría hablar de los 4. Por ejemplo, de que el todo es superior a la parte. Esto es algo que hoy debería estar en el pensamiento de todo militante y dirigente peronista, porque parecería siempre que la parte se quiere imponer por sobre el todo, y entonces vemos las cosas que vemos entre dirigentes o entre militantes, que en función de un proyecto único de liberación no debería ocurrir. No es que en el pensamiento ni de Francisco ni de Perón la parte o el yo se anulen en nosotros, es incorporar el yo al nosotros, y por lo tanto la parte de incorporada al todo tiene su preponderancia, pero por encima de la parte siempre debe estar el interés del bien común, que es el todo. Y la otra, también muy para traerlo a este momento, aquello de que la realidad siempre va a ser superior a la idea, es fundamentalmente plantear que la idea que hoy en el sistema de comunicación nos transmiten es realmente la idea que sobre la realidad tienen aquellos que nos quieren imponer la realidad según como la vean. En cambio, para Francisco y para Perón también era así, la realidad es no lo que nosotros vemos o que quisiéramos interpretar de la realidad, sino que por encima de eso,
la realidad es. En cambio, la idea es la idea que sobre la realidad nos hacemos nosotros, y si la intentamos imponer sobre el otro, provoca los desencuentros que los argentinos, en principio, y también en particular los peronistas, venimos sufriendo en los últimos años. ¿Me escuchan? Muy claro, Alejandro. Y es una síntesis muy importante, genial realmente la que nos has hecho por esta preocupación. Es decir, de esa primera época de la que vos hablás, la formación de cuadros era una cuestión de todos los días, y la actualización doctrinaria también. Mencionaste a Licastro, o yo recuerdo a Fernández Baloni, que pasaban como una especie de cuadro de situación. Bueno, hoy pareciera que necesitamos estas voces que un poco nos ordenan el pensamiento. Yo realmente agradezco esta síntesis final que has hecho de estos dos principios que reivindica tanto nuestro pontífice, nuestro Papa Francisco. Pepe, no sé si a vos te parece. Sí, totalmente. En particular te preguntaría, ¿cómo ves el peronismo hoy, ¿no? Porque pareciera que tanto el peronismo como la UCR, como los partidos políticos clásicos, es como que están diluidos, y se han diluido en frentes electorales que se transforman en frentes de gobierno, no solo electorales, en donde hay multiideologías dentro, y parecería que el peronismo ha quedado como un reservorio, igual que la UCR en algunas provincias, o en casi todas las provincias, porque si uno ve el mapa de la Argentina, ve que, digamos, lo que se replica en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires no se refleja en las provincias. En las provincias parecería que hay un peronismo más tradicional, si se quiere, y lo mismo pasa con la UCR, que gobierna 3 provincias, con sello propio, digo, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves el futuro del peronismo? ¿Es anacrónico ser peronista? ¿Es una cosa antigua? ¿O cómo lo analizás? Porque me desconcierta esto. Mirá, si fuera anacrónico y ya no tuviera razón de ser, ya no existiría el peronismo, por lo tanto no existiríamos nosotros como peronistas. Si por alguna razón sigue existiendo hoy el peronismo, es porque seguimos existiendo los peronistas, que todavía creemos que el peronismo, aquellos que conocimos en nuestra generación, esa forma de expresarse el peronismo, todavía es posible. Hoy es cierto, mirémonos para adentro, el Frente de Todos es un frente electoral. No pasa de ser un frente electoral para ganar una elección como se ganó, gracias a Dios, en el 2019, pero producto también de todos los inconvenientes que hubo en el ejercicio del gobierno, no del poder, pero sí del gobierno, desde diciembre del 19 a tener en marzo del 2020, pasados 3 meses, una pandemia mundial instalada también en la Argentina, obviamente no es fácil. Pero ¿cuál debería ser el desafío realmente para dar ese salto de calidad? Que ese frente electoral alguna vez haga el tránsito a ser un frente nacional con objetivos de un proyecto de liberación y con un proyecto que abarque a la gran mayoría de los argentinos. Mientras siga siendo un frente electoral y nada más que eso, va a haber siempre un estado de negociación interna entre las partes que confluyen, pero si no lo hacen a través de un proyecto nacional único, yo pienso que debería ser basado en el legado de Perón del modelo nacional, es imposible que demos ese salto de calidad. Y cada vez que haya una elección de por vista, la mesa de negociación encontrará a las partes sentadas que cada uno expresa eso, la parte, que tratan algunos de imponer la parte sobre el todo, cuando todos deberían ser parte de ese todo. Obviamente, cada uno tiene todo el derecho de mantener su individualidad o su pertenencia desde el punto de vista de su extracción política, de dónde viene y de cuáles son sus sueños. Pero si no conjugamos todo eso
en un proyecto único, teniendo como objetivo la liberación, que en este momento, ¿qué es la liberación? Y vuelve a ser lo mismo de las 3 banderas históricas: independencia económica, soberanía política y fundamentalmente justicia social. Si no confluimos todo este frente electoral en un tránsito común, planteándonos objetivos estratégicos al desarrollo de un gran frente nacional, difícilmente lo que está en juego en la Argentina, que es el poder, podamos siquiera poder llegar a plantear el tema del poder. Y ya lo vemos cada vez que se intentan tomar algunas medidas de fondo, que la resistencia oligárquica y su capacidad de generar, no solamente a través de los medios, yo no creo que tampoco el tema sean solamente la guerra de los medios, como algunos nos quieren vender, que esa es la batalla cultural que hay que dar. La batalla cultural de los argentinos arrancó desde 1810 en adelante, porque es la confrontación permanente de 2 proyectos de nación distintas, de 2 proyectos de argentinos distintos. Y la batalla cultural va a seguir algo que siempre se va a dar, que es en otras instancias, en otras circunstancias también, pero si no logramos trascender la coyuntura en un pensamiento estratégico que se transforme en un programa también de gobierno, pero fundamentalmente en la organización del pueblo argentino, volver a reflotar y volver a ser protagonistas a las organizaciones libres del pueblo, porque ahí está la verdadera base y sustento de cualquier proyecto de revolución nacional como tenía el peronismo, en la organización del pueblo. Y la organización requiere fundamentalmente primero de tener un alma en común, que decía Perón. Esa alma en común es una doctrina en común. Y luego el proceso de organización permitirá que alguna vez vuelva a haber una conducción estratégica real con asiento en la Argentina posible para conducir los destinos de toda la nación. Quien dice esto es Alejandro Quintana. Un gustazo tenerte en Desmadejando Radio, Alejandro. Sabés que somos presa de los tiempos radiales, pero ya queda la invitación para seguir desmadejando, tal vez en una charla abierta, ya veremos cómo, pero gracias por este tiempo junto a Desmadejando. Gracias a ustedes, realmente un abrazo muy fuerte, compañeros, y les agradezco esta oportunidad de por lo menos de decir, por lo menos lo que yo creo que son, al menos mis verdades, las que llevo acunada durante tantos años y por las cuales he militado toda mi vida. Muy Muchísimas edificante. gracias. Muchísimas gracias. Alejandro. Muchísimas gracias. Un lujo haberte tenido. Gracias. Agosto trae un ciclo de entrevistas en Desmadejando Radio. La resistencia peronista y la militancia de los 70 en la voz de sus protagonistas. Desmadejamos con los testimonios y las reflexiones de Alejandro Quintana, Roberto Baschetti, Andrés Avellaneda y Jorge Alessandro. Ya sabes, los lunes a las 20 horas, Desmadejando Radio en FM Estación Sur. Y el final de un nuevo programa Desmadejando en Radio. Tuvimos un hecho el día sábado que debe conmover y hacernos ver y pensar. Fue la convocatoria a San Cayetano y la caminata a Plaza de Mayo, uniendo simbólicamente, como tantas creaciones populares, el poder celestial con el terrenal, mostrando aquella importante porción de nuestro pueblo que es invisibilizada y ninguneada, los movimientos sociales que la expresan y contienen en paz y en armonía, evitando el desborde, pero que va siendo insuficiente, pues es menester un proyecto nacional liderado por el Estado y compartido por la mayoría del pueblo argentino que perfile el modelo de país que queremos, decida si nos quiere a todos adentro o solo a una porción de sus habitantes. Nuestro invitado del día de hoy, compañero Alejandro Quintana, nos transmitió algo escaso siempre en el ambiente y últimamente sobre todo, que han sido ideas. Y entre ellas rescato el excelente análisis comparativo que formuló acerca de los 4 principios de construcción de un pueblo que formulara el Papa Francisco y el pensamiento de Juan Perón, básicamente expresado en la comunidad organizada y en conducción política. De ellos y de lo sucedido en relación a la marcha de San Cayetano, resalto a la expresión tiempo como superior al espacio, que dice Francisco, en el marco del proceso histórico de un pueblo,
que pese a todas las dificultades que lleva varias generaciones desde 1973-76, con pleno empleo y pobreza de un dígito, a una actualidad donde el desempleo es de 2 dígitos y la pobreza ronda a la mitad del pueblo argentino. Pese a lo cual visualiza ese pueblo un horizonte, haciendo, por ejemplo, a través de las cooperativas de reciclado de residuos, de la basura un producto para la venta, de una economía capitalista financiera. Tiene claro ese pueblo, con intuición y sabiduría, que se sale por los límites, por los bordes, fagocitando el sistema que nos imponen y transformando su realidad en otra superadora, que busca generar paz, pan, trabajo, tierra, techo, todos derechos esenciales, y todo ello en un marco de armonía, con una vida cotidiana en comunidad, sabiendo que la unidad es básica y necesaria para superar el conflicto, al cual, si bien debemos asumir, no debemos detenernos, pues ello nos debilita y nos divide, objetivo claro del poder oligárquico en todos los tiempos de nuestra historia. Unidad que debe plantearse como claros objetivos la discusión del modelo argentino para concretar un proyecto de país, la justicia social y una economía al servicio del pueblo, que hoy pasa por la generación de sistemas alternativos, esa economía al servicio del pueblo, basados en las cooperativas y en las pymes, a la economía de mercado concentrada en pocas manos y manejada ya no por el viejo capitalista, sino por los dueños del dinero y la usura. Hay que contraponerle la creación sabia del pueblo, que mancomuna esfuerzo y produce desde abajo hacia arriba, con el rol activo de un Estado que la debe sostener. No se puede caer en la trampa de la discusión que trae el enemigo. Generación de empleo, dice, con bajas de impuestos y flexibilización laboral. Viejo y remanido recurso que lleva pujando en nuestro país el sector poderoso hace 40 años, salvo dignos interregnos. Necesitamos una democracia participativa donde el protagonista sea el propio pueblo, con menos intermediación. Los movimientos sociales y la organización política en el territorio contiene, pero ojo, queda poco hilo en el carretel. Buenas noches a todas y a todos, hasta un nuevo lunes en Desmadejando Radio. Pueden encontrarnos por Facebook como Centro Cultural Desmadejando, en nuestro canal de YouTube o por correo desmadejando@gmail.com.